Quería que tuviéramos este día en la Casa de Nariño. Y yo he querido compartirles a ustedes una reflexión personal sobre cómo debemos todos descubrir a Álvaro Gómez Hurtado. Tengo un recuerdo muy especial. Yo entré a la Universidad Sergio Arboleda en enero del año de 1995. Y una mañana, yo solía llegar temprano, me encontré con él. Tenía un poco de timidez para acercármele a saludarlo y lo saludé. Y a partir de ahí empecé a tener con él unas conversaciones con alguna frecuencia. Y me invitó a participar en lo que se denominaba el Grupo de Estudios Constitucionales, donde existía una amplia deliberación de ideas, y recuerdo mucho la presencia de Francisco Herrera, que en paz descanse, profesor rosarista, gran jurista, y con quien Álvaro Gómez tenía largas tertulias sobre el justnaturalismo. Un buen día, Álvaro Gómez me encontró por la mañana y ya la confianza era tal que yo le decía doctor Álvaro y él me decía Duque. Y me dijo, Duque, ¿qué está haciendo? Le dije, estoy aquí esperando la clase de 7. Me dijo, no entre a clase, venga, se toma un café conmigo, cosa que me sorprendió. Y tuvimos una conversación muy interesante porque me preguntó, ¿usted cómo se está formando? Y yo no entendía cuál era el propósito de la pregunta, no quería saber hasta dónde quería llegar él con la pregunta. Y me dijo, ¿usted sí está leyendo los clásicos? Y le dije, pues en realidad, doctor Álvaro, me gustan cosas más contemporáneas. Él me dijo, le traje un regalo. Y me entregó un libro de Werner Jaeger, que él solía llevar a sus clases de cultura, que se llama La Paideia, sobre la formación clásica de la cultura griega. Me habló del Sofrosín, del Areté, de la moral agonal, principios que guiaron la cultura clásica. Y recuerdo que me preguntó un día, Duque, aquí entre nos, ¿usted qué quiere ser en la vida? Y en un acto quizás de desparpajo, o por qué no decir de atrevimiento, le dije, doctor Álvaro, yo quiero ser presidente de Colombia. Y recuerdo que a partir de ese momento no había un solo encuentro donde no estuviera preguntándome sobre qué estaba leyendo y recomendándome libros y artículos. Es triste porque esa conversación y esa amistad duró tan solo un año largo, o menos de un año, porque en ese trágico noviembre de 1995 vimos llegar varios compañeros al doctor Álvaro Gómez vestido de sport, algo que no era usual, con unos pantalones caquis, una chaqueta de gamuza, una camisa a cuadros, y todos ya con confianza le tomamos del pelo, doctor Álvaro, y esa pinta. Y nos decía que ese día tenía un almuerzo campestre, respondió. Conversó con nosotros un rato, bajó al sótano de la universidad, subimos nosotros al segundo piso y escuchamos esas ráfagas asesinas, criminales que nos arrebataron al profesor, a la guía, al motor intelectual también de nuestra universidad junto con Rodrigo Noguera Laborde. Se escucharon muchos gritos, bajamos y nos encontramos con la tragedia. Muchos marchamos hacia la clínica del Country, en medio de la confusión y del dolor. Y a los 2 días recuerdo estar en el Capitolio Nacional y acercarme al féretro de ese gran colombiano. Y siempre he guardado el recuerdo de sus lecciones, y no hay un solo día desde que ejerzo la presidencia de la República que no piense en él y en cómo una persona de su grandeza
nunca estuvo sentado en el solio de Bolívar. Por eso este encuentro, que es para recordarlo con alegría y sin tristezas, nos tiene que servir para preguntarnos por las distintas facetas de Álvaro Gómez Hurtado, empezando por Álvaro Gómez el político. Porque en alguna de nuestras conversaciones me hablaba él de un libro de Reyes Heroles, el mexicano, que se llamaba Mirabeau el político. Y en esas conversaciones decía él, el político debe tener siempre una responsabilidad con la historia más que con la codicia. El buen político no puede tener ni apegos materiales, ni puede ser esclavo del dinero o de la adulación. Y Álvaro Gómez fue eso, un político en el sentido clásico de la palabra, un hombre que nutría sus ideas constantemente con sus lecturas, que disfrutaba la controversia, que celebraba el antagonismo, que no tragaba entero y que entendía que era en la controversia de ideas con quienes no pensaban igual como se construía un mejor intelecto y una forma mucho más diáfana de entender la realidad nacional. Álvaro Gómez el político era amigo de sus amigos, pero era un hombre que celebraba siempre el diálogo social, el diálogo popular. Siendo muy niño, conocí un libro que se llamaba Álvaro Gómez Informal, una entrevista que realizó él con Óscar Castaño Hernández, que fue publicado por Oveja Negra, que era el libro que acompañaba su última candidatura presidencial en los años 80, antes de la creación del Movimiento de Salvación Nacional. Y celebraba él que el político debía tener siempre dudas constantes de su pensamiento, porque entendía que la sociedad es orgánica y que está siempre en permanente progreso, mejoramiento y avance. Por eso, como político, Álvaro Gómez supo romper las barreras del sectarismo, supo acercar posiciones y supo dejar en un evento tan importante para nuestro país como la construcción de una constitución que no fuera derivada de una guerra, sus convicciones y zanjar diferencias en lo que debe ser el propósito común del país. Por eso ese político fue capaz de dejar y defender en la Constitución un artículo como el 333, que poco se menciona, pero que reconoce la libertad económica y que reconoce también que es la función social de la empresa la que permite generar equidad. Esa faceta de Álvaro Gómez, el político, que recorría el territorio, que podía tomar en su oratoria desde las reflexiones propias de su infancia en distintos países, hasta poder adaptar las grandes piezas de la literatura política a la realidad municipal de nuestro país, es una referencia para todos aquellos que quieren hacer de la política una forma de vida. También está Álvaro Gómez el periodista, faceta que no pude conocer a profundidad, pero que he podido conocer con sus amigos, porque sí puedo decir que hay un sello claro entre los periodistas que pasaron por la escuela de Álvaro Gómez y quienes no lo hicieron. Recuerdo además conversaciones, por ejemplo, con Juan Carlos Iragorri, que estuvo en El Siglo, que Álvaro Gómez lo entrevistó para que hiciera las primeras notas en la página editorial. Conversaciones con María Isabel, que hemos tenido tantas veces y que celebro que esté hoy acá. Con Alfin, con el Montoya y sus caricaturas. Todos recuerdan que Álvaro Gómez le decía a su equipo que el buen periodista no puede ser indiferente ante ningún suceso de la sociedad. Por eso el periodismo lo ejerció con excelencia y con profundidad académica y con rigor, y supo también plantear con humor muchos pensamientos. Nunca olvidaré que una buena mañana le dije en 1995, doctor Gómez, ¿por qué no me ayuda a mandar una columna para El Siglo? Y me dijo, claro. Y aquí lo veo al doctor Juan Gabriel, que Juan Pablo Uribe me recibió la primera columna, y entonces le pregunté al doctor Gómez, ¿y usted cómo hace las columnas de opinión?
Y él me decía una cosa muy divertida, me decía: mire, Duque, usted escoja un tema, defina quién es el bueno y quién es el malo, y cuando defina quién es el malo, lo golpea desde la primera hasta la última línea. Entonces, eran conversaciones muy amenas, pero supe entender que él veía en el periodismo realmente un guardián de la verdad y de la democracia. ¿Cómo no hacer la referencia a Álvaro Gómez el diplomático? Porque durante mis años en Washington, yo con algo de inquietud intelectual preguntaba qué quedaba en los archivos de la época de Álvaro Gómez el embajador. Y era bien interesante, libros que él adquiría en DuPont Circle, frente a la embajada, de que están aún hoy recreando lo que fue su época. Son muy discientes de las inquietudes que tenía y que después trajo a Colombia a los grandes debates nacionales. Está Álvaro Gómez el artista, una faceta desconocida por muchos, pero muy adorada por su familia. Recuerdo, doctor Mauricio, uno de nuestros primeros encuentros, donde hablamos de la obra de su padre. Y me honra que con la generosidad de la familia Gómez tengamos hoy en la casa de los colombianos, en la Casa de Nariño, algunas de sus pinturas, para que se pueda deleitar la ciudadanía, muchos que vienen a los tours, que caminan, los propios funcionarios, de ver cómo la sensibilidad del hombre de Estado también está en la más fina expresión de la cultura. No es en vano que Álvaro Gómez tuviera ese talento, porque han sido muchos los hombres de Estado que también han tenido esa inclinación por la pintura. En alguna de sus clases, Álvaro Gómez hacía mención que Churchill era un deleitado por pintar, aunque nunca reconoció que fuera un buen pintor, pero decía que la pintura era el refugio de las almas nobles. Recuerdo esa frase. Me emociona mucho hablar de Álvaro Gómez el profesor, un hombre que llegaba a clase y cuya primera recomendación es: cierren los cuadernos. Esta clase no es para tomar notas, esta clase es para conversar. Puedo hoy cuestionar quizás que sus clases eran maravillosamente y gratamente desordenadas, porque empezaba hablando sobre la violencia y terminaba hablando sobre los grandes compositores del bambuco, sobre los grandes arquitectos de la historia de Colombia. Era realmente una clase que merecía ser así, dispersa por la gran profundidad que él tenía sobre distintos temas, y deleitante, porque después de sus clases salíamos todos con voracidad a la biblioteca o a la librería de la universidad a seguirle el paso a una persona con una talla intelectual que pocos colombianos han ostentado. El profesor nunca regañaba, siempre enseñaba. El profesor siempre motivaba, y nosotros entendíamos que después de cada conversación lo que nos quedaba a nosotros era inquietud intelectual. Y yo creo que ese es el reto del verdadero profesor. Y yo puedo decir que sus clases son el más fiel testimonio de aquello que decía alguien, que historia es todo aquello que recordamos después de haber olvidado lo que hemos aprendido. Lo que Álvaro Gómez nos enseñó nunca fue de memoria, era de profundo arraigo en el corazón de los estudiantes. Álvaro Gómez el ideólogo, un hombre que supo combinar sus ideas férreas por la justicia y la seguridad, pero también en el sano equilibrio de entender que no se puede ver la seguridad como un factor de pura o simple autoridad, sino que la seguridad en esencia es un valor democrático. Siempre recordaré sus cuestionamientos al sistema judicial, no por nada distinto a que él se cuestionaba el nivel de protección y advertía desde entonces que el Poder Judicial tenía que estar totalmente ajeno de la tentación o de la amenaza del narcotráfico. Con el pasar de los años y en sus últimos años de vida, en muchas de sus disertaciones en la Universidad Sergio Arboleda se preocupaba porque la universidad formara jurisconsultos, y tenía además esa absoluta preocupación
porque hubiera estudiantes que tuvieran el apetito de entrar a la rama judicial. Sentía algo de resquemor o de frustración cuando alguno le contestaba que no tenía ningún deseo de entrar a la rama judicial. Por eso creó el Centro de Estudios Constitucionales, para que fueran muchos más los estudiantes que vieran en la rama y en la justicia un camino de vida. Álvaro Gómez, el humanista integral, el hombre que amaba la literatura, la poesía, el hombre que tenía también voracidad por conocer las nuevas tendencias científicas, el hombre que respetaba siempre al interlocutor, porque el humanismo no es solamente conocimientos, sino tener la capacidad de saber ocupar los zapatos del prójimo. Por eso, las ideas que yo he construido a lo largo de mi vida sobre la equidad, yo podría decir que tienen un sello grande de Álvaro Gómez Hurtado, porque nunca dejó de estar preocupado por los más pobres de Colombia y siempre creía que el camino para el progreso de nuestro país en materia social solamente podía ser detonado por una sociedad que tuviera espíritu de emprendimiento. Él lo llamaba espíritu empresarial, y por eso había que custodiar y proteger a todo aquel que tuviera la valentía de invertir y generar empleo. Álvaro Gómez y el recuerdo mío. Siempre le agradeceré a Álvaro Gómez haber sido para mí en poco tiempo un referente. Siempre le agradeceré a Álvaro Gómez haberme motivado como estudiante a no tragar entero. Recuerdo que tenía alguna frustración porque él decía que mis ideas eran demasiado liberales. Yo creo que con el tiempo ha podido ver decantar algunas, quizás más hacia las líneas que él mismo predicaba. Pero el recuerdo de Álvaro Gómez también para mí está plasmado acá con su familia. La familia Gómez, toda, ha sabido honrar su memoria. Fui alumno de Enrique Gómez, quien heredó la Cátedra de Cultura Colombiana. Después fui interlocutor del profesor Bustillo, quien heredó también su cátedra. Y en un acto que yo creo me llenará siempre de alegría y de orgullo, tuve el honor de recibir la Cátedra de Cultura Colombiana durante 2 años en la Universidad Sergio Arboleda. Y no hubo un solo día donde yo llegara a hablar con los estudiantes y no tuviera, así fuera con algo de profunda ilusión, sabiendo la distancia, de querer ocupar los zapatos de un hombre que hizo tanto por nuestro país. Nunca olvidaré ese 2 de noviembre del 95. Y hoy, cuando celebramos 100 años de su nacimiento, tenemos que hacer sentir una voz que se la pude manifestar con respeto, pero con la misma contundencia que siento para rechazar la violencia a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado sea declarado un crimen de lesa humanidad y que se encuentren los verdaderos autores materiales e intelectuales de ese crimen. No podemos en Colombia tener esas diferenciaciones. Es a todas luces un crimen de lesa humanidad. Arrebatarle la vida a un patrimonio ambulante de la política, del liderazgo, de la transparencia institucional, es un crimen de lesa humanidad, como lo es también atentar contra un profesor indefenso porque nunca procuró ningún tipo de reacción violenta contra nadie. Y además, una forma de lacerar la universalidad y la independencia de la academia en una universidad que le ayudó a fundar. Hoy le estamos rindiendo homenaje de 100 años de nacimiento a Álvaro Gómez Hurtado. Y todos los días cuando recorro los distintos salones de la Casa de Nariño me pregunto qué hubiera sido de Colombia de haber tenido un presidente como Álvaro Gómez Hurtado. Y aunque nunca se puso la banda presidencial, creo que su memoria y su gloria es propia de un expresidente de la República. Y por eso
Me quiero hoy complacer de mostrarles esto. Es un cuadro, un óleo de Álvaro Gómez Hurtado. Que he recibido de un amigo, de Jaime Amín, nuestro consejero para la política, que me lo trajo de obsequio. Y aunque quisiera que estuviera en mi propia casa todo el resto de mi vida, va a quedar ahora en la sala de juntas del presidente de la República, y a partir de hoy se llamará el Salón Álvaro Gómez Hurtado. A los hombres de ideas nadie les puede arrebatar la vida, porque las ideas perduran. Álvaro Gómez decía: no me gusta quejarme y no tengo temperamento para victimizarme. Quienes sentimos su influencia, quienes sentimos admiración por él, pensamos igual. Cuando se quiere gobernar y bien gobernar a un país, no puede haber miedo distinto al miedo a Dios. Y por supuesto, como lo decía él, el odio a nadie. Que Álvaro Gómez Hurtado y que su memoria y que su legado siga perdurando es una responsabilidad de todos. Lo felicito, maestro Costaín, porque usted tiene o ha tenido a cargo la publicación de esa memoria de Álvaro Gómez Hurtado para estos 100 años. Y quiero decirle que Álvaro Gómez Hurtado estaría muy honrado de verlo a usted en esas tareas, porque usted, como él, ha tenido un gusto por la cultura clásica, y Álvaro Gómez es un clásico, un verdadero hombre del Renacimiento, cuyo pensamiento debe ser herencia para todos los colombianos. Muchísimas gracias.